Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. El día de ahora le puse el tema: mirar que nadie nos engañe. Y agarré un versículo que es versículo clave. Siempre yo me enseñé a ponerle tema a los mensajes, agarrar un versículo clave, ¿sí? Que es el que normalmente deberíamos de aprendernos de memoria, mínimo que se nos quede algo en el corazón antes de salir de este lugar. Ese versículo se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 4. Y de hecho son de las señales antes del fin del mundo. Y este tema yo lo agarré ya hace como 2 o 3 semanas. Una de ellas es por enseñarle a la iglesia de uno mismo cuidarse, ¿sí? Y le voy a mencionar de qué cuidarnos, porque ahorita en la actualidad el cristianismo ha crecido bastante, o las iglesias han crecido mucho en número solamente, pero muchos no saben que van a iglesias donde no son cristianos, ¿sí? Y en verdad están yendo a iglesias donde están siendo engañados. Por eso el tema le puse: mirar que nadie nos engañe. Y el versículo clave lo voy a leer yo, lo repiten ustedes, y una vez más nos ponemos de pie. Dice la palabra de Dios, Mateo 24:4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Repítalo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por este tiempo, por este momento. Una vez más me pongo en tus manos. Habla a través de mí, Señor mi Dios, que no sean palabras mías, sino tú seas el que hables a la iglesia de nosotros, Padre. En tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema de mencionar ahorita que tengo preparado el día de ahora se encuentran desde Mateo capítulo 24, versículos desde el 1 hasta el 24, que no los vamos a leer todos los versículos, solamente ciertos versículos, y habla acerca de las señales del fin del siglo. Y ahorita en la actualidad, el caso de nosotros como iglesia, en lo que quiero enseñarles, de que estemos mirando por nosotros mismos. Ahorita me gustó algo que dijo el hermano José, que uno mismo debe de cuidarse. Amén. ¿Sí? Y sobre todo en lo espiritual, porque dice la palabra de Dios que van a venir muchos hasta en su nombre, y dice la palabra de Dios que engañarán a muchos, y ahorita vamos a ver hasta los escogidos de nuestro Dios. Y les voy a mencionar porque lo dividí en varios puntos que el día de hoy vamos a hablar. El primer punto se llama que tengamos cuidado con los lobos rapaces. Y yo te voy a mencionar de ciertas cosas o características de un lobo rapaz, porque la Biblia nos enseña ciertas cosas que vamos a leerlas ahorita el día de ahora, ahí en Hechos primeramente, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. ¿Ya lo tenemos? ¿Saben qué es un lobo rapaz? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra? Le digo que yo antes tenía una idea, creo yo, errónea de lo que era un lobo rapaz. Yo creía que era un lobo rapaz, era un animal salvaje. Pero ya buscando en el diccionario me di cuenta que un lobo rapaz es un animal que se comporta como cordero, como oveja.
pero su naturaleza normalmente es agresiva. Y les menciono esto porque la Biblia nos enseña de ciertas cosas que vamos a leer el día de ahora y meditar, de que nos cuidemos, porque en medio de nosotros, créanlo, pueden entrar lobos rapaces para destruir a la misma iglesia de nuestro Dios. Y digo que de por sí somos poquitos en nuestra iglesia, y llegar a entrar un lobo rapaz nos puede destruir de la noche a la mañana. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto mirad, dice la Biblia, por nosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. Primeramente, dice la Biblia que miremos. Y para aquellos que no sepan, ahorita les voy a explicar ciertas cosas, que miremos por nosotros, y no solamente por nosotros, que miremos por el rebaño, y nos menciona a nosotros, a los que Dios ha puesto como obispos, o como líderes espirituales, los que guiamos, los que estamos inspeccionando la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Para aquellos que no sepan lo que significa la palabra obispo, pues eso es un supervisor, un inspector, un guía espiritual, una persona que cuida o alimenta a las almas. Y Dios nos da un encargo, que por eso empecé con este versículo de los lobos rapaces, porque Dios nos ha puesto a cuidar el rebaño de nuestro Dios. Y nos dice que miremos primeramente por nosotros, el caso de un servidor como pastor, pero también por el rebaño que son ustedes. Amén. Y el día de ahora, pues yo quiero abrirles un poquito los ojos a la iglesia, sobre todo las iglesias bautistas, porque Dios nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, dice la cual Él ganó por su propia sangre. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Mire, les voy a mencionar algo que digo que estuve estudiando. Por eso, no sé si han visto normalmente las fotos de los memes donde ponen a un corderito, bueno, ponen puros corderitos y un lobo vestido de oveja, ¿sí? Bueno, de hecho a eso se refiere un lobo rapaz, de un animalito que se comporta como oveja, pero de antemano uno sabe que tarde o temprano va a sacar su instinto salvaje. Y uno como cristiano debe de enseñarse a mirar por uno mismo, de tener cuidado de que pueda haber en medio de nosotros lobos rapaces. ¿Saben por qué? Porque dice su palabra que ese animalito no va a perdonar al rebaño. ¿Sí? Y les menciono esto porque hay muchas iglesias que se destruyen de la noche a la mañana. Amén. Porque entra un lobo rapaz dentro de la iglesia. La mayoría de los que estamos aquí normalmente nos decimos cristianos, y a veces hay personas que vienen como invitadas a nuestras iglesias y solamente como una, para no hacernos sentir mal, si les decimos hermanos, que sabemos que no son hermanos, o a veces ni los conocemos y nomás porque entraron a una iglesia y les empezamos a hablar como hermanos y la gente empieza a tratarlos como un hermano. ¿Sí? Bueno, dice la palabra de Dios que nos enseñemos a distinguir entre lo que es un lobo rapaz, porque el día de mañana ese animalito, bueno, esa persona, dice, se va a comportar como lo que es un agresivo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Saben cómo entran un lobo rapaz dentro de una iglesia? ¿O cómo destruye un lobo rapaz adentro de una iglesia? Estuve yo meditando en estos versículos y dice el versículo 30 que se levantarán en medio de nosotros hombres que hablan cosas perversas. ¿Saben qué es una cosa perversa? O hablar cosas perversas. Cosas que atenten contra la misma palabra de nuestro Dios. A veces hay cristianos que entre nosotros que empiezan a predicar o a hablar cosas que están en fuera de la palabra de nuestro Dios. Y lo hacen con el propósito, muchos no saben, pero de destruir.
Y hay un tema que lo quiero dar más adelante, pero yo creo que cabe con todo esto que voy a predicar el día de ahora. Le decía a Carla que el tema lo tengo preparado, se llama estudio, la palabra de enseñanzas. Enseñanzas de, bueno, son como enseñanzas del diablo. Muchos no saben que en las iglesias ya entró muchas enseñanzas del diablo. Entre ellas les voy a mencionar ciertas cosas que han entrado a las iglesias y creen que es algo que está bien. Yo te digo, la hermana Gaby, la psicología. ¿Saben que muchas de las iglesias ya entró la psicología dentro de la iglesia? Y la gente, ahorita los cristianos lo ven como algo normal, el hacer a Dios a un lado y poner a la psicología con poder antes que a nuestro Dios. Y les menciono esto porque en medio de nosotros van a entrar gente que va a entrar con pensamientos perversos para destruir a la iglesia. ¿Sabe que normalmente hacemos los cristianos? ¿Dónde ponemos nuestra fe y nuestra confianza? En Cristo. Sabemos que Él es el único que nos puede ayudar a seguir adelante, pero en medio de nosotros, créanlo, a veces se levanta gente perversa para que tú pongas tu fe y tu confianza en alguien que no es nuestro Dios. No solamente en eso. Digo que aquí es muy dado, porque lo he escuchado. A veces tenemos problemas, y no lo digo por algo malo, pero a veces le voy a decir en qué cae lo malo. Nos enfermamos y empezamos a recomendarnos cosas antes de recomendarles a Dios que nos puede ayudar. Normalmente les decimos, mira, tómate esto, esto es bien milagroso. Y pones tu fe en algo que no es nuestro Dios. Esas son cosas perversas, cosas que van fuera de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que la botánica que tiene que ver con las plantas, en verdad son cosas para nosotros, para nuestra salud, pero no tienen poder. Pero en medio de nosotros se levantan, dice la Biblia, personas perversas que van a apartar de la fe a los mismos cristianos. Va a haber un momento, créanlo, donde la gente se va a apartar de Dios y va a pensar que no lo ocupan. ¿Por qué? Porque ocupan a alguien antes que a nuestro Dios. Por eso el caso del día de ahora, el primer punto era que nadie nos engañe, que tengamos cuidado con los lobos rapaces. Personas que entran en medio de nosotros encubiertamente y empiezan a hablarnos de cosas perversas que son estas, de alejarnos de nuestra fe. Tarde o temprano, créanme, en medio de nosotros se van a dar cuenta. Cuando te empiezan a recomendar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de nuestro Dios. Cualquier persona que no ponga su fe en Dios, créanlo, nos va a alejar de Dios. Otro de esos puntos que estuve meditando, porque digo que en la Biblia habla de 4 o 5 cosas que voy a mencionar el día de ahora, nomás que se lo metí antes porque no viene en lo de las enseñanzas del fin del mundo. La Biblia nos enseña a cuidarnos de los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos apóstoles, ¿sí? Y uno de ellos, que es el que vamos a ver el día de ahora, se encuentra en 1 Corintios, perdón. Mateo. Bueno, este va a ser el último. Es el de Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5 solamente. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie, ¿qué dice? No se engañe. Ahora sí viene lo que viene de la enseñanza, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que dicen, engañarán. En el tiempo que tenemos en el Evangelio, ¿ustedes creen que pueden ser engañados? No. Pero si alguien les dice que él es, ¿saben qué es el Cristo? Porque normalmente le decía a mi esposa que nos estaba meditando que el caso de los que somos de aquí del continente americano, a Cristo sabemos que se refiere a Jesús. Pero en la Biblia normalmente el Cristo tiene que ver con el ungido de Dios. Y anteriormente en la Biblia usted sabe que cuando se ungía a alguien para un propósito especial, se le llamaba un ungido de Dios.
¿sí? Como el caso de los profetas, cuando Dios los separaba para esos cargos, el caso de los que eran reyes, ciertas cosas que eran dedicadas para el templo se ungían y eran cosas consagradas para un servicio especial para nuestro Dios. Bueno, cuando la Biblia habla de que habrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, que es una persona escogida para algo especial para nuestro Dios, que tengamos cuidado con eso. ¿Sí? Porque vendrán, créanlo, muchas personas diciendo que ellos están en este lugar como personas ungidas o especiales para propósitos especiales para nuestro Dios. No sé si me expliqué. Y dice la Biblia que a muchos van a engañar. Saben que muchos cristianos ahorita han sido engañados, y lo voy a mencionar de ciertas personas que nos engañan diciendo que son alguien en la vida. Muchos de ellos que creen que son personas importantes. Les voy a platicar de un testimonio que pasó en una iglesia en Guadalupe. Invitaron a una hermana a predicar, eso ya tiene ya rato. Eso lo escuché como testimonio. Invitaron a una hermana a predicar dentro de una iglesia pentecostés, y la que entró ahí era aparentemente era una profetisa, y les dijo que a los hermanos que ellos que los que estaban ahí congregados estaban en el error, que buscaran una iglesia donde realmente predicaran la verdad. ¿Y sabe qué pasó en aquel lugar? Donde tenían, si no me equivoco, tenían como 20 años o algo así, congregados a esos hermanos. ¿Saben qué pasó en ese templo? Se fueron. Le hicieron caso a la persona que le dieron el lugar para que predicaran, porque dice que ella venía de parte de Dios a hablarles a la iglesia, que se salieran de ese lugar, que porque la presencia de Dios no estaba en ese lugar, ¿sí? Y se cerró la iglesia. Si no me equivoco, con 15 años estuvo esa iglesia funcionando, si no es que más. Y les menciono esto porque así se levantan muchas personas, y a veces se acercan con nosotros creyendo que son hermanos cristianos, y dirán: hermano, salte de esa iglesia, vente con nosotros, ¿sí? Y créanlo, a mucha gente los engaña. Nos dice que nos salgamos de nuestros templos, de nuestros lugares donde se nos predica la palabra de Dios, y que nos vayamos con ellos. Esas son personas las cuales nos dicen que tengamos cuidado, porque dice que a muchos van a engañar, ¿sí? Y por ejemplo, digo, ustedes conocen familiares de los cuales han sido engañados y los han llevado a lugares donde realmente no se predica la palabra de nuestro Dios, donde es pura emoción, ¿sí? Donde es pura prosperidad, y en verdad no se predica nada que tenga que ver con lo que nosotros conocemos como la sana doctrina, que tiene que ver con el perdón de los pecados por parte de nuestro Señor Jesucristo y la fe en Él, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Dice la Biblia, el versículo ¿sí? Dice el Mateo 24, 23, 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, ¿qué dice? No le creáis. ¿Sí? Les voy a mencionar algo que está de moda. Un ungido, les mencionaba ahorita a alguien que está con un propósito especial en un lugar. Cuando, sobre todo las campañas de sanidad, y nos dicen que vayamos para que seamos sanados, y saben que la mayoría de los cristianos van siendo cristianos y sabiendo que lo único que nos puede sanar es Jesucristo, y nos engañan diciéndonos que si tú vas a esa campaña de sanidad vas a ser sano. Y no lo digo por las personas que no conocen, porque para eso es el evento, ¿sí? Para que otras gentes conozcan de Cristo, sino estoy hablando para los cristianos que conocemos y creemos que solamente en esos lugares, ¿sí?, se va a manifestar el poder de nuestro Dios. Por eso dice la palabra de Dios que nadie nos engaña. Y si nos dijeran que ya está el Cristo, dice que no le creamos, ¿sí? En verdad, hemos dicho esta más de una ocasión, que donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está en medio de nosotros.
En verdad creemos que creerle a Dios, que Dios tiene poder para ayudarnos, para sanarnos, que no podemos estarnos moviendo de un lugar para otros, porque en aquel lugar sí se siente el poder de nuestro Dios. Queremos que sentirnos, el caso de nosotros como cristianos, identificados, y que nadie nos esté engañando, de que nos llevemos, como dice su palabra, como vientos de doctrina de un lugar para otro, que tengamos cuidado con los falsos ungidos. También dice la palabra de Dios, el versículo 11 de Mateo 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una vez más, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es un falso profeta o qué es un profeta? Una persona que habla en nombre de Dios. Para aquellos que no sepan lo que es un profeta, es una persona que habla en nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que muchos falsos profetas se van a levantar y engañarán a muchos. Queremos que tener cuidado como iglesia de saber a quién estamos escuchando. Si realmente es de Dios o no es de Dios. Saben que a las iglesias bautistas siempre se nos enseña no solamente de leer el mensaje o el texto, que siempre decimos de esta palabra, el texto, sino a leer el contexto. ¿Saben por qué siempre se nos dice esta palabra a las iglesias de nosotros? De que cuando tú leas un versículo, leas el contexto de lo que está hablando. ¿Saben que una falsa enseñanza se puede sacar de un mensaje? ¿Saben cómo engañó Dios a Eva? ¿Dios? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo engañó Dios a Eva? Perdón, Satanás a Eva. Satanás a Eva. ¿Sí? ¿Y cómo quiso engañar Satanás a Cristo? La palabra. ¿Qué le dijo la primera vez, primeramente de la serpiente, cuando le dice a Eva, con que Dios te ha dicho? ¿Sí? Le hizo dudar de lo que Dios ya le había dicho que lo hiciera. ¿Sí? Y el caso de Jesucristo también en las tentaciones le dice, pues no dice tu palabra que te avientes, Jacob, tus ángeles te va a levantar te va a cargar sobre sus brazos. ¿Sí? Pero no leemos realmente todo el contexto de la historia para ver de qué estaba hablando. Y les menciono esto porque se van a levantar falsos profetas, se levantarán y dice que engañarán a muchos. Sí, hay muchos cristianos, créanlo, que a veces me quedo sorprendido de que, sobre todo las iglesias grandes, cómo crecen tanto. Y yo casi estoy seguro que la mayoría de esas son falsos profetas, falsos apóstoles, ¿sí? Como dice su palabra, obreros fraudulentos. Y les menciono esto, ¿cómo me doy cuenta yo, o cómo nos damos cuenta de que una iglesia está en el error o está en la verdad? Por las enseñanzas. Dice su palabra que por sus frutos se les conoce. ¿Saben cómo nos damos cuenta cuando hay un falso profeta o un falso apóstol? ¿Cómo se da cuenta, hermana Estela, hermano Martín, hermana Tere, de que hay un falso apóstol, un falso profeta dentro de una iglesia? Hermana Carla. Pues primeramente con el título que se pone. El título. ¿Saben que ahorita en la actualidad ya no existe el título de apóstol? ¿Saben que ya no existe el título de profeta? Si una persona que está al frente de una iglesia se hace llamar apóstol, desde ese momento está descalificado para un cristiano. Pero ¿saben que son los que más atraen gente? ¿Sí? Solamente con el puro título de ser apóstol, las iglesias se llenan. ¿Sí? Cuando la Biblia nos enseña, bueno, en el caso del día de ahora, ahorita vamos a ir con el también de los apóstoles, pero en el caso de los profetas, ¿saben quién fue el último de los profetas que dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 11, versículo 13. Mateo 11, 13. O Lucas 16, 16, vamos a leer esos dos versículos. Bueno, primero Lucas 16, 16. La ley, Lucas 16, 16, la ley y los profetas eran hasta quién? Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta, ¿quién dice?
Hasta Juan. Hasta Juan. ¿De cuál Juan está hablando? El Bautista. Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Sí? Hasta que se nos dio el Evangelio, lo que tenemos en la Biblia, ¿sí? Hasta el tiempo de Juan, dice la palabra de Dios que fue el último de los profetas. La ley y los profetas eran solamente hasta Juan. Después de Juan el Bautista ya no existieron los apóstoles, perdón, los profetas. Dice Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí se terminó la profecía. ¿Sí? Todos los que profetizaban cosas futuras, ¿sí?, eran solamente hasta Juan. Si una persona en la actualidad se hace llamar profeta, está contradiciendo la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Posiblemente alguien va a decir, pero luego todo lo que hacen. ¿Saben qué escuché hace poco? Bueno, lo he escuchado varias veces, pero ahorita acabo de escuchar otra más, aquí cerca, que dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Saben qué es una señal y qué es un prodigio? ¿Saben qué es un prodigio? Pues algo que no es normal. Es un evento sobrenatural, ¿sí? Algo que es extraordinario, algo que causa asombro. ¿Saben que hay los falsos profetas y los falsos apóstoles, dice la Biblia, que son capaces de hacer señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos? Amén. ¿Saben que hace poco escuché en una iglesia aquí en Monterrey, de hecho anduvimos ahí hace unos días por lo de las cajitas, donde dice que cayó escarcha de oro en el templo, donde cayó aceite en las manos de los cuerpos de las personas, y andaban todos bien maravillados de que les había caído escarcha de oro y que tenían piedritas de oro en toda la iglesia. ¿Sí? Y de hecho hacen un culto, ellos hacen un servicio que se llama Lo Sobrenatural, donde aparecen todas esas cosas en su templo. Cada cierto tiempo la gente ahí se llena, no sé cuánta gente va, pero digo que arriba de 2,000, 3,000 gentes van a ese templo. Y ¿saben cómo me doy cuenta yo que no es de Dios? Le digo a mi esposa, desde el día en que se puso apóstol, ya se quedó descalificado. ¿Sí? De hecho, su papá, porque uno lo conoció, es un pastor bien conocido dentro de las iglesias pentecostés. ¿Sí? Y bueno, ya falleció. Ahora en la pandemia falleció su papá y era una persona muy reconocida y, como dicen, con un buen testimonio. Pero le digo, ¿qué le pasó a su hijo? Que se le quedó corto el título de pastor y se puso apóstol. ¿Sí? Ahí te das cuenta de que caen en el error. ¿Sí? Y no solamente caen en el error él, sino todos los que asisten a esa iglesia. Muchos no creen, pero van al infierno. Alguien me lo va a ver como extremoso, va a decir, no, hermano, se va al extremo. Hay gente muy sincera dentro de esas iglesias, pero desde el líder de contradecir la palabra de Dios, cuando Dios te dice que ya no hay apóstoles y ya no hay profetas, desde ese momento se descalifican. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Sí? De hecho, lo quise seguir. Escuché solamente 2 predicaciones de él, 3 predicaciones. Y en las 3, escuché, pero a lo mejor hay más, pero las 3 es de que Dios va a levantar guerreros, va a levantar naciones, Dios va a levantar personas con poderes y cosas así. Todos eran la misma predicación. ¿Sí? No había un mensaje de salvación para las almas, y eran iglesias grandes o estadios donde se estaba predicando la palabra de nuestro Dios. Les menciono esto porque nosotros queremos que cuidarnos por nosotros, ¿sí? De no caer en el juego de lo que está haciendo la gente, porque no, es que allá está cayendo escarcha del cielo de oro, por eso se está llenando la iglesia. ¿Sí? De hecho, hay otra iglesia, bueno, ahí va. Hay una iglesia que esa sí bueno, aquí no sé,
Pero hay una iglesia que la fueron a investigar, se encuentra en Chile, del hermano Ricardo Sí. Ese hermano también estuvo, tiene una nave industrial, igual que la que está acá, a lo mejor más grande, donde ya la gente no cabía porque caía escarcha de oro. ¿Sí? Fueron los reporteros porque todos supieron, fueron a investigar. ¿Saben qué estaban haciendo los hermanos? Por los aires lavados estaban, no sé si este sea el caso. Aquí estoy hablando de lo que pasó en Chile. Empezaron a echar, dicen que hay una que se llama pero no es escarcha de oro, es diamantina, ¿sí? Por los aires lavados, ¿sí? Por los aires lavados, que eran aires lavados, ¿sí? Y empezaba a caer por todo el templo y la gente se llenaba, ¿sí? Y de hecho de ese día la iglesia se cerró, ¿sí? Del día que fueron los reporteros a investigar, porque dice que ya no cabía en la iglesia, era una nave industrial donde la gente salía hasta afuera. ¿No fue el templo en donde también los habían denunciado porque no pagaban la Era renta? Sí. Y luego decían los hermanos, ¿por qué es que está cayendo la obra del cielo? No tenían para pagar, porque el que lo reportó fue el dueño, que le rentaba la nave, y la nave, bueno, la renta no se la podía pagar. Dice, ¿cómo no? Si cae oro del cielo, no tiene para pagarme la renta de su nave. ¿Sí? Fueron los reporteros y de ahí se vino la iglesia para abajo. Se dieron cuenta de lo que estaban haciendo con la fe de los creyentes y ya estaban cobrando por entrar. Y les voy a mencionar algo, y bueno, porque yo sé que hay varios hermanos que saben de qué estoy hablando en la iglesia, pero en esta iglesia donde estoy mencionando ya están cobrando por entrar. Hay eventos donde cobran el servicio, 300 pesos por ahí, y son iglesias de 2,000 y 3,000 gente. Nomás calcúlele la gente que va, que son los cultos de lo sobrenatural. Hay otro culto que le llaman de los empresarios, empresarial, donde van puros empresarios. Me imagino, más imagínense lo que se va a predicar en ese lugar, para puro empresario, ¿sí? ¿Qué temas puede haber para empresarios? Dar, ¿sí? Lucrar con el evangelio, ¿sí? Y les menciono esto porque se le van a levantar en medio de nosotros, créanlo. Por eso esas iglesias, y bueno, a mí me da tristeza, porque conocidos de nosotros dicen, no, es que tu iglesia son iglesias aburridas, ¿sí? Allá está cayendo escarcha de oro, ¿sí? Allá los hermanos, ¿cómo le llaman? Un aceite, como un aceite que les está cayendo a las manos, y mencionan las manos están llenas de aceite. Y digo, bueno, ¿de qué les ayuda el aceite y la escarcha de oro en la vida espiritual? Pero, por ejemplo, bueno, a mí me tocó estar en una iglesia similar, no sé si también has hecho por ahí, Sí. pero yo me refiero a que si los pones por ahí, los climas y todo eso, se llenaría la iglesia, se llenaría todas las que estamos. Pero me tocó ver que era individual, o sea, ¿cómo le podrían poner el brillo a esas muchas personas? No, digo, ese fue un caso que hubo, especial. Es que puede haber, hermana, cuando habla la Biblia de señales y prodigios, a eso se refiere. ¿Sí? Que la gente se va por lo que está pasando, no por lo que deben de ir, que es lo que venimos a la iglesia, adorar a Dios. O sea, no vamos a una iglesia, no se va a otra cosa más que adorar a Dios y escuchar la palabra de Él. Nunca vas con la intención de que te caiga oro del cielo. ¿Para qué quieres? ¿Sí? ¿Para qué quieres que te caiga escarcha en las manos? ¿Sí? Ni que la fuerza de Dios. ¿Sí? De hecho, se voy mal lo que voy a decir, pero hablando económicamente siguen igual que como llegaron, ¿sí? Espiritualmente siguen igual. ¿En qué les pudo ayudar que haya caído escarcha del cielo? Aunque haya sido real, en lo espiritual. Mire, hermano Olio, usted lo conoce, puso una vez en su meme, dice, ya quiero ir otra vez a un lugar donde caiga escarcha de oro porque ya me pagué. ¿Sí? Porque a veces la gente se mueve por esas cosas, por lo que miran, ¿sí? Y cuando muchos no saben lo que dice la palabra de Dios, que la fe es por lo que no miramos, ¿sí? De hecho, la diferencia entre el cristiano y el católico es nuestra fe en lo que no miramos, y el católico tiene la confianza en lo que mira, ¿sí? Y de hecho muchos cristianos están cayendo en el error
de mirar los prodigios y las señales antes de mirar Adiós. a Dios. ¿Sí? Por eso digo que esas iglesias sí se llenan por los prodigios y las maravillas que se miran posiblemente, pero nunca por mirar a Dios. ¿Sí? El día que se deje de caer eso, se van a apartar de Dios, porque su fe no está puesta en Jesucristo. ¿Sí? Yo te digo algo a la hermana, y yo también, Dios lo sabe que yo lo tengo en mi corazón. Si voy a la iglesia solo, sin mi familia, yo voy a seguir yendo. ¿Por qué? Porque mi mirada o mi fe está puesta en nuestro Dios. Imagínense si estuviera puesta en nuestra familia, nadie nos estuviéramos aquí. ¿Sí? Por eso esas iglesias, que digo, no es por criticar, de hecho no lo hago para enseñar a la iglesia de nosotros de que nuestra fe debe estar puesta en Dios, porque a veces se nos dice y por eso andamos de iglesia en iglesia. Nos vamos allá, el día de mañana nos van a decir de otra parte y vamos a ir a poner a otra parte. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios que nadie, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Sí? A los que ya Dios nos tiene reservados, nos pueden engañar. ¿Sí? Por eso les decía yo que si ahorita en la actualidad podemos ser engañados los cristianos y nos damos cuenta que sí. Nos dicen, no, ya se les cansa, ya van todos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, nosotros sí, o sea, no que creyéramos, pero yo en mi caso yo sentía como el miedo, o sea, se me sentía como que insegura, pero a veces porque uno se va porque como en aquella iglesia iban mis esposos, no se iba para allá, pero sí sentía uno así como miedo de la gente que Mire, para detectar una falsa iglesia, nomás con los títulos del pastor: ungido, profeta, apóstol, y una que no tengo aquí, pero también la quiero alargar, la pastora. ¿Sí? Una iglesia que tenga pastora está mal. ¿Sí? Si un día un hermano dice, no, es que en mi iglesia está la pastora, tú ya sabes que está mal la iglesia. Sabemos lo que dice la palabra de Dios. Si alguien en una iglesia dice que no, es que va a predicar mi apóstol, de antemano sabes que esa iglesia está mal. No, pero predica la verdad, predica la palabra de Dios, canta los mismos cantos. ¿Sí? Desde el momento en que esa persona se puso el título, esa iglesia ya es una iglesia que está en rebeldía de la palabra de Dios. ¿Sí? Y no solamente son los falsos profetas que les mencionaba ahorita, dice el versículo de Mateo 7:15. Vamos ahí. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Saben? Normalmente los falsos profetas, ¿qué es lo que quieren de nosotros? ¿Saben qué es lo que quieren de usted? Dinero. ¿Ustedes creen que les importa a ustedes su vida espiritual? Lo que están pasando. No, tú siembra, tú da, ¿sí? Dios te va a bendecir. Son palabras que normalmente se usan y sabes que son falsos profetas, falsos apóstoles, falsos siervos de nuestro Dios. ¿Sí? O sea, por eso les mencionamos, no porque se predique la palabra de Dios, creamos que es una iglesia de Dios. Si quieren poner las antenas, las antenitas levantadas, y llegan a una iglesia, pastora, sálgase. No, es que predica, Dios lo usa bastante, pues ir a la iglesia, son 1000 gentes, salte. ¿Por qué? Porque esa mujer está contradiciendo lo que dice la palabra de nuestro Dios. Llega un profeta, uno que se dice profeta, ¿sí? A una iglesia, ¿no? Se presenta como profeta, ¿sabes qué? Desde ese momento, mejor me hago un lado. Si a él no le interesa obedecer a Dios, ¿ustedes creen que le va a interesar su vida espiritual? Por eso dice la palabra que guardemos de los falsos profetas que vienen a vosotros en medio de vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? A veces los vemos, como dice, como cualquiera de otros, pues hasta con corbata, bien presentables. La forma de predicar, créanlo, pues, a comparación de muchos de nosotros que nos falta mucho en la predicación, ¿sí? Predican, exponen mejor las predicaciones, pero con el simple hecho de los títulos te das cuenta que esa persona está en rebeldía de la palabra de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 24, una vez más, versículo 24,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y habrá grandes señales prodigios de tal manera que no, ya, ese me quedé. Bueno, les mencionaba de los títulos. Hay otro título que es el de los apóstoles. Les mencionaba ahorita que ahorita en la actualidad se dice, y yo sí me acuerdo, antes del 2000 no existía alguien que se pusiera el título de apóstol. Saben que en la actualidad la mayoría de las iglesias, ya todos los pastores que tienen iglesias grandes tienen el título de apóstol. ¿Sí? Que algunos se atreven hasta a ponerse el título de ¿cómo le dicen cuando como los sacerdotes que se ponen como si fueran el Espíritu Santo? ¿Cómo se dice? Como que es el que intercede. ¿Cómo No, sí, dice? ¿Cómo pones eso? No. Sí, pero ya me acordé, pero no me acuerdo la palabra. Bueno, ahorita te acuerdo. Pero fíjense, ¿cómo sabemos también de que en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14? ¿Segunda de qué? Corintios 11, 13 y 14. ¿Ya lo tenemos? Porque estos son falsos. El otro punto es, también cuidémonos de los falsos apóstoles. El otro de los falsos profetas, estos son falsos apóstoles. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Saben qué es un apóstol? ¿O qué significa la palabra apóstol? Uno que fue llamado directamente por Jesucristo. De hecho, uno de los requisitos para ser llamado apóstol, querías que haber sido llamado directamente por él. ¿Por qué no por él? Sí, llamado directamente por él y enseñado directamente por él. Sí. Y de antemano ninguna persona de las que viven ahorita fue llamado directamente por Jesucristo a la tierra. De que le haya hablado y le haya dicho, ¿sabes qué? Desde ahorita vas a ser mi apóstol, ¿sí? Mi seguidor, el que va a llevar mi palabra, la palabra de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios porque estos son falsos apóstoles. ¿Sí? Todos los que vemos ahorita en la actualidad, todos sin excepción, que se llamen apóstol, son falsos apóstoles. Y lo dice la Biblia que son obreros fraudulentos. ¿Saben qué es un fraude? Una mentira. Sí. El título. Ir hermano. ¿Sabe qué le puede pasar a un abogado que llegue a presentar un caso y no tenga su título de abogado? Y llegue a presentar a una corte como abogado, ¿qué le puede pasar a él? A la cárcel. Por fraudulento. Porque se está presentando como alguien que no es. De hecho, la Biblia nos enseña que, hablando de los falsos apóstoles, que son obreros fraudulentos, o sea, que es un fraude lo que están haciendo. Por eso les menciono ahorita, desde el momento en que una persona se hace llamar apóstol, desde ese momento ya es un fraude lo que está haciendo. Así puedan predicar bien bonito, así podamos ver como lo trata bien los milagros, los prodigios, ¿sí? Posiblemente ore por un enfermo y sane, y les voy a mencionar esto. Y es lo que siempre les he dicho, nadie tiene poder para sanar. ¿Sabe quién nos sana? Dios. Dios. La gente es la que pone la mirada en el hombre y no en Dios. ¿Sí? Pero hay de él, si él llegara a darse ¿cómo se la gloria de que él lo hizo, hay de él. Pero normalmente, saben que la palabra de Dios, cuando dice la palabra de Dios que Dios no nos deja avergonzar, cuando uno predica, le voy a mencionar de cosas que pasan, que a lo mejor ustedes no saben. ¿Por qué predicamos o por qué oramos por los enfermos con tanta confianza? Cuando me dicen, hermano, estoy enfermo, no puedo orar por mí. ¿Por qué oramos por ellos? Muy santo, muy consagrado a comparación de los demás. ¿Por qué lo hacemos? Por la confianza en Dios. Porque Dios lo va a hacer, o sea, yo ni voy a hacer nada. Sí. ¿Sí? De hecho, en el caso de nosotros no hacemos nada cuando oramos por ellos, le decimos a Dios, intercedemos, ¿sí? Pidiéndole a Dios, pero el que sana es Jesucristo. ¿Sí?
¿sí? Y al último se hace la voluntad de nuestro Dios. Les menciono esto porque dicen, no, es que luego, ¿cómo cuando oran, por qué sanan los enfermos? ¿Sí? Porque al último se respalda a Dios mismo, o sea, la palabra de Dios respalda lo que dice su palabra. Si esa persona le pone la fe en Dios, va a ser sanada. ¿Sí? Pero dice la Biblia que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que dicen que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Todas esas personas que tienen el nombre de apóstol se están disfrazando como si fueran un apóstol. Y luego fíjense lo que dice la palabra de Dios, que hasta ahorita lo entendí este versículo. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel, porque a veces nos maravillamos y decimos, hermano, pero ¿cómo? Si predica bien bonito. Y nos maravillamos y decimos, pero ¿cómo, hermano? Pues si cuando vienen los enfermos, pues no está sana. Y nos maravillamos, como te decían, pues ahora y no caí hasta escarcha de oro del cielo. ¿Sí? Y dice la Biblia, no se maravillen. ¿Por qué no nos dejamos de maravillar? Dice el versículo 14, porque hasta el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. O sea, el mismo diablo se puede disfrazar y lo mismo que está haciendo él no puede ser el mismo diablo. Pues la prueba está cuando estaba Moisés y que los otros que estaban ahí, los brujos y todo eso, empezaron a hacer los hechiceros lo mismo. Sí, nos acordamos de las plagas, dice nuestra hermana Carla. Si no me equivoco, de las 10 plagas, como 4 o 6 por ahí. No sé si fue la mitad. Lo mismo que hacía Moisés, lo hacían los hechiceros. Lo mismito. ¿Sí? Y les menciono esto porque a veces nos maravillamos. Pero la única forma de distinguir a un falso apóstol, un falso profeta, un falso maestro, también lo tenemos a ver. ¿Sí? Dice la Biblia, por sus frutos se le conoce. ¿Sí? De una persona que ya se ponga ese título, ya está descalificada. ¿Sí? Les menciono, ahorita no lo tengo aquí, pero también lo voy a anotar más adelante para otra enseñanza. Con el simple hecho de que haya una mujer pastora, esa iglesia está mal. ¿Sí? La Biblia así nos ha puesto, o en el caso del varón, a lo mejor se va a ver como las iglesias que tienen pastoras siempre meten esto, no, es que el machismo, que eran otros tiempos, ¿sí? Que era otro sentido, pero todos sabemos que la palabra de Dios dice que es la misma de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y de hecho da una especificación, Pedro, por qué la mujer no puede ser pastora. Dice, porque el hombre fue creado primero, después la mujer. ¿Sí? Desde el principio de la creación ya estaba diseñado Dios para que el hombre tuviera el liderazgo dentro de las iglesias. ¿Sí? El último punto, cuidarnos de los falsos maestros también. 2 de Pedro 2, 1 y 2 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo tras sí mismo destrucción repentina. ¿Saben qué es una herejía destructora? 2 del 1 al 3. Y le dice, pero hubo, según de Pedro 2 del 1 al 3, pero hubo también entre vosotros, una vez más, pero hubo también, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Sí, fíjense lo que vamos a ver el día de hoy. Que habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras, y vienen con los propósitos por los cuales son las herejías destructoras. Dice el versículo 3, por avaricia harán mercadería de nosotros. ¿Saben qué es mercadería de nosotros? De vender nada.
ti te ven con un signo de la vida. Muchos no saben, por las iglesias grandes nos ven con signos de precios. ¿Sí? Saben lo que te pueden sacar a ti. Saben hasta dónde eres capaz de dar por nuestro Dios. Dice con herejías destructoras, herejías, para aquellos que no sepan, son falsas enseñanzas. Muchos no saben, pero hay iglesias donde solamente están manipulando la palabra de nuestro Dios. No, ¿sí? Sí. Manipulando a las personas con la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Le voy a platicar de eso, yo estuve presente. Nadie me lo dijo. Una vez en un grupo cristiano, había un rodeo que se llama Vaqueros, ahí en San Nicolás de los Garza, un grupo colombiano cristiano. Se terminó el evento y empezaron a pedir ofrenda para los que fuimos. Y todos pues, dieron sus ofrendas, llevaban cubetas las que tenemos para trapear, las chiquititas que venden en los mercaditos. Se termina de levantar la ofrenda y el que estaba predicando vio las ofrendas que eran muy poquito. ¿Y saben qué empezó a hacer? A manipular. Y empezó a decirle a la gente que si a poco no había gente que confiara en Dios, que Dios podía darles más de lo que podían dar. Y toda la gente empezó a decir, amén, gloria a Dios. Y empezó a quitarle las carteras, yo lo vi, las cadenas a los hermanos. Y se les acerca a él, directamente se les acercaba y le decía, sobre todo a los que estaban adelantito, usted no tiene poder para... No, le decía, usted no le cree a Dios. No, sí, hermano, usted es capaz de darle a Dios toda su vida, ¿sí? Usted es capaz de darle a Dios lo que tiene, ¿sí? Seguro, amén. Dele su cadena. Se quitaba la cadena y se le echaban relojes, lo que tiene en su cartera, y todos empezaron a sacar todo y se llenaron, no le miento, pero digo que eran como 20 tinas, ¿sí? Cubetas, ¿sí? Donde manipularon a los cristianos con la palabra de nuestro Dios. Por eso es que tengamos cuidado. Por eso digo, porque no sé por qué a los cristianos nos gusta andar en esos lugares donde manipulan y donde nos miran, como dicen los hebreos, por avaricias en mercadería de nosotros. Saben de lo que te pueden sacar. Y les voy a mencionar otro caso, eso me lo dijo una hermana, que ahora está bien presente, no sé si está presente, la hermana del profesor Eli, de Casablanca. Eso fue un centro de fe. Dice hermano, nos secuestraban a la iglesia. Porque un pastor predicó y Dios dice que ese pastor les dijo a la iglesia que Dios le había dicho que uno de ellos le iba a dar una iglesia, le iba a dar una casa. ¿Sí? Dice, yo no me puedo ir de aquí si no se cumple la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios dice, yo no me puedo mover de la iglesia si me voy de aquí y ustedes no lo hacen, puede haber como una maldición, no sé qué les pudo haber dicho. Pero total de que dice que esa hermana estaba con esa otra hermana, y dice que un hermano dice que ya había pasado 5 o 6 horas, no sé cuánto estuvo ahí. Como a las 4 horas, un hermano le dijo, no, yo le regalo mi casa. Porque dice que tenía 2 casas. Pero algo así como que manipuló por la palabra de Dios, de que Dios le iba a bendecir, que Dios le iba a dar más, que 20 veces más de lo que él tenía. ¿Sí? Y dijo, no, yo le doy la casa. Y dice que estaba la esposa y que le empezó a pegar a su esposo que por qué hizo eso. ¿Sí? Y les menciono esto porque en verdad así nos miran, hermanos. Te das cuenta de las iglesias al entrar, te das cuenta que todo es negocio. Ustedes me conocen, saben cuándo les he querido quitar lo que no tienen. Y las iglesias, les menciono ahorita, esa iglesia que le digo que está de moda ahorita en Monterrey, de hecho así, busquen la iglesia, y lo busquen en internet, en Google, la iglesia, ¿cómo se llama? Que tiene más ahorita ¿cómo le dije? Sí, que es más conocida en Monterrey, la iglesia que está como ahorita creciendo más en Monterrey. De Sócrates. Sí, no, la iglesia, sí, pero que la que más hace ruido, búsquenla. Y no, nada más busquen así, y le voy a decir algo, les va a aparecer, cobran, hay cultos normales, como todos, sí, pero hay cultos especiales, les mencioné ahorita, para empresarios. Hay cultos especiales de sanidad donde te cobran la entrada y no te cobran
100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, y yo creo que me voy bajita la mano, ¿sí? Y la gente los paga. Y no crean que van, como en el caso nosotros tenemos que 15, los que estamos aquí, 20, ¿sí? Van arriba de 1000 personas que están dispuestas a dar, y no solamente dan en ese momento, estando allí, los manipulan para quitarles más de lo que dieron, ¿sí? Y les menciono esto porque a veces los cristianos creen que el entregar su dinero nos va a ayudar en su propia vida, ¿sí? Porque así nos manipulan. Por eso le dice la Biblia que tengamos cuidado de todas esas personas. Y yo quiero animar a la iglesia, ya con eso termino. Dice, termino con 1 Juan, porque se hizo largo. 1 Juan 4:1, y aquí lo voy a cortar. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una vez más, 1 Juan 4:1, amados, no creamos a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo se da cuenta si alguien es de Dios? Les menciono ahorita la misma palabra de Dios nos respalda. Si se dice apóstol, está descalificado. Si se dice profeta, está descalificado. Si se dice que es una persona enviada de Dios, pero que está manteniendo herejías, ¿sí? O sea, apartándolos de la fe, ese no es un enviado de Dios. Si llegara a ser, y eso también me mete en problemas con la gente que dice, pero si hay pastoras dentro de la iglesia, esa iglesia tampoco es de Dios, ¿sí? Y si le están jugando con la fe de ustedes, quitándoles el dinero, tampoco es de Dios. Si ya ustedes vieron esas cosas, ¿sí? Y todavía sí quieren seguir yendo, bueno, ya es consideración de ustedes, ¿sí? Pero en verdad están cayendo en lugares donde no se está predicando lo que es la salvación de nuestras almas. Con eso terminamos. Espero que eso se quede en sus corazones. Mira, yo he escuchado aquí